Matutina 2015 para toda dama y caballero, pero tem Dios tem cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer por vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma a palavra de nos Dios ta permanece para sempre. Recibí ahorita un cordial saludo de mi parte, en el nombre de Jesús. Un buen semana y que Dios por Bible delante de semana aquí en todo lo que botasse. Ahora nos están a promedio de febrero 2015 y promedio ya domingo de febrero. Y para ahora el título de nuestro devocional está bota comprender lo que bota lesa. Siempre es bueno para nos por comenzar a estudiar la palabra de Dios haciendo oración. O nos pon Dios en el momento aquí, me quiero pedir dirección de vos Espíritu Santo según que nos lo va a abrir por palabra. Ayúdanos a comprender y aceptar por palabra. Nos pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación te guardo allá en el book de Hechos, capítulo 8, versículo 30. Y ahora Felipe a correr llega cerca. Él atende taleza profeta Isaías. Y él apunta, ¿bota comprender lo que bota lesa? El eunuco estaba un oficial de reina Candace de Etiopía. Él va a Jerusalén para adorar en templo, cual te pone nos asumir que estaba un judío. Un ángel del Señor a pedir Felipe para topa con él, riba camina. Felipe atende lo que estaba lesa y apunta, bota comprender lo que bota lesa. Y como contesta, el eunuco avisa, con mi por comprender, si un gente no guía a mí. De un otro relato, es un día viajero nan riba camina para Emmaus. Jesús reprende nan pa sobra nan no a asociar el evento nan teristo que sucede ella viernes como predicción nan profético. Y Jesús avisa nan en Lucas 24, versículo 27, comenzando con Moisés y cultura profeta nan. Él explica nan e cosnan tocante de su mes dentro de la escritura nan. La traducción más correcta lo está en la interpreta. Jesús a interpretar la escritura nan panan, comenzando con Moisés y cultura el profeta nan. Él explica nan, él interpreta e cosnan tocante de su mes dentro de la escritura nan. Es ciencia de interpretación de Bible también dice aquí. Interpretar escritura donde usa escritura mes. Ahora, leyendo el pasaje aquí cuidadosamente, talanta diferente pregunta para nos. ¿Interpretar Bible con revelación divina está realmente necesario? ¿Nos turlo por años suficiente conocimiento de Bible o está exclusivamente para algún maestro interpretador riba quien de nos depende pasar lo que escritura te avisa? ¿Cuál método de interpretación Jesús usa en su explicación na discípulos riba camina para Emmaus? Láganos leer Lucas 24, versículo 27 a 30 para nos por mirar y contesta. Y comenzando con Moisés y cultura profeta nan, él explica nan y cosas tocante de su mes dentro de escritura nan. Hasta si está de revelación divino, Bible te requiere una técnica interpretativa para sobre esta obra literaria de algún escritor inspirado que usa diferente idioma, viva en diferente tiempo, entre otros diferente cultura y usa diferente estilo literario. Dios a primitivos
Que espírito de verdade lo guiava de toda verdade. Assim, que mesmo espírito que inspira e profeta não tem recebimento e escrevimento de escritura, lo interveni mais depois de sua interpretação para o creyente não. Mi querida dama e mi querido caballero, se você examinar a Bíblia para o mês, no que men que você livre para dar qualquer interpretação para o mês. O creyente mestre manter uma disposição a abrir para a iluminação do Espírito para seguir o princípio interpretativo de Jesus. A Escritura está guarda interpretar dor de Escritura. A Bíblia está guarda interpretar dor de a Bíblia mesmo. Qualquer sistema de interpretação mestre toma o princípio aqui na conta. Pede Deus ajudá-lo para compreender sua palavra e lo não falhava. Laga nos reza. Oh, nos bom Deus, nos te amamos mais danke para a intervenção do Espírito Santo que te ajuda a nos interpretar e compreender o que nos lesa dentro da palavra. Mas danke, Senhor, que você mostra-nos essa aqui não. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dama e cavalheiro, me quero desejar feliz dia e que Deus por iluminar-vos hoje, segundo você estudia sua palavra, logo compreender seguro o que você lesa. Matutina 2015 para toda dama e cavalheiro, pero tem Deus tem cielo, resumen diário. Devocional para florecer a vida espiritual, trazendo em voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas a palavra de nos Deus ta permanecer para sempre.